Ok, bien, jóvenes estudiantes del quinto grado, vamos a resolver la práctica número 47 de hoy lunes 04 de octubre del 2021, ya, y que nos permite hacer un ingreso a lo que son las razones trigonométricas. En los capítulos o las prácticas pasadas de la semana 29-28 se dio trabajando con el tema de las probabilidades, un tema bastante importante que nos exige bastante razonamiento lógico y obviamente recordando algunas propiedades de conjuntos como la intersección y la unión. En este caso, con la práctica número 47, que como se observa, hay ángulos de triángulos notables, en este caso, sobre un tema de un faro que a través de la historia ha servido para justamente dar un punto de referencia en su recorrido o navegación que tenían los antiguos navegadores. Ya estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1500, 1400, 1700, 1800, cuando todavía no existía la tecnología, no existía el tema de los GPS, no existía el satélite, no existía la comunicación por el celular. Lo único que tenían los grandes navegantes de ese tiempo era pues la brújula inventada por los chinos e introducido por los árabes. Era el único instrumento que te guiaba hacia el polo norte, hacia el polo sur, hacia el polo este y oeste. Entonces, los grandes navegantes, para poder hacer su recorrido y trasladarse de un punto a otro punto, construyeron unos puntos referenciales, sus planos cartesianos, sus mapas, y con la ayuda de la brújula ellos se desplazaban. Ahora, ¿en qué punto aparece el faro y qué función cumplía? Los faros eran, como se observa ahí, grandes torres donde en la parte superior había una especie como su nombre lo dice, de faro de luz que iluminaba luz, y esa luz a través de la distancia le permitía a los tripulantes de un barco ubicarse y tener como referencia si estaban cerca de un punto A, punto B, punto C, que podría ser una ciudad. Y eso le daba seguridad, eso le daba la evidencia de que estaban por la ruta correcta. Entonces, estos faros también han cumplido una función muy importante en la historia de la navegación. Ahora, ¿qué ha sido de los faros? Bueno, los faros se han quedado como hechos históricos, como evidencias. Son restos históricos. Hoy en día se visitan faros del siglo XVI, XV, que en la mayoría de los casos están por Europa, ¿ya? Por Europa, por las playas del Océano Atlántico, por las playas del Océano Mediterráneo. Y ahora son objetos históricos, ¿no? Son espacios tipo museo de visita porque han representado un punto importante en la historia de la evolución del hombre y de manera directa como objeto que permitió la navegación de los tripulantes. O sea, nos referimos a la parte de los mares, de los océanos. ¿Qué nos pide en esta práctica número 47 del barco a la vista? A ver, vamos a leer la situación problemática. Desde lo alto de un faro, a 57 metros de altura sobre el nivel del mar, André divisa un barco con un ángulo de depresión de 37 grados. Con esta información, desea determinar la distancia de la base de la torre al barco E. La base de la torre es el punto D y el punto donde está anclado el barco es el punto E. ¿Cuál es dicha longitud? En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente. Nos está diciendo qué distancia hay desde este punto D, ya, desde este punto D hasta este punto E. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo, qué distancia hay. Pero tenemos una información importante, acá vamos a poner X metros.
X metros. Pero hay una información muy importante aquí, y esa información importante es la altura que tiene el faro. Según lo que nos indica aquí, el faro ya tiene una altura, como se observa, de 57 metros. Muy bien, acá está la altura, 57 metros. Ok, y tenemos algunos ángulos importantes de referencia. Entonces vamos a dibujar el triángulo que se va formando. El triángulo que se va formando, lo vamos a poner de color rojo, es el siguiente. Tenemos de este punto hasta este punto, y de aquí hasta este punto, y de aquí a ahí. Y como observamos tenemos un triángulo, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, como ustedes saben. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, acá hay una información muy importante. ¿Cuál es la información importante? La información importante es que, por ejemplo, si aquí tengo un ángulo de 37 grados, entonces este ángulo acá, de hecho, que tiene que ser de 53 grados por complementarios. Ya, por complementarios. Además que, si observamos, aquí hay un ángulo de 37 y aquí hay un ángulo de 53. Y todo esto debe sumar 90 grados. Entonces, ya tenemos unos datos importantes. Ahora, por otro lado, tenemos que recordar información que ya se ha trabajado en los años anteriores o en los grados anteriores. Esos grados, por ejemplo, es cuando se trabajó en el cuarto grado, los famosos triángulos notables. ¿Ya? Los famosos triángulos notables. ¿Y qué hacen los triángulos notables? Muy bien, los triángulos notables hacen la siguiente función. A ver, si hacemos un poquito de recuento, aquí tenemos los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos el triángulo rectángulo de 45 y 45 grados. ¿Ya? Aquí, el triángulo de 45 grados, donde los lados es 1A y 1A, por lo tanto es un triángulo isósceles, y la hipotenusa vale A raíz cuadrada de 2. Tenemos el triángulo de 30 y 60, donde uno de los lados mide 1A, A raíz cuadrada de 3 y 2A. Y tenemos un triángulo de 37 y 53, donde el lado al ángulo opuesto a 37 mide 3A, el lado opuesto al ángulo de 53 mide 4A y la hipotenusa mide 5A. Y otro más, pero técnicamente hablando, la que nos interesa ahorita es este triángulo de 37 y 53 grados, ¿ya? Porque estableciendo reglas de proporcionalidad vamos a poder resolver la situación problemática que nos están solicitando. Vamos a ver, volvemos al punto. A ver, si aquí yo dibujo el triángulo que estoy mencionando, esto sería la figura del triángulo. Ya está. Este triángulo de 53 y 37 tiene las siguientes medidas. Vamos a poner por aquí 37, 53. Este triángulo de acá, el opuesto a 37 grados, mide exactamente 3 veces K. El opuesto a 53 mide 4 veces K. Y la hipotenusa 5K. Entonces vamos a establecer esta regla de proporcionalidad para que podamos tener claro que vamos a aplicar. Si yo comparo, por ejemplo, que los dos triángulos rectángulos están en la misma posición. 3K, 53 grados, 37 grados, 90 grados. Entonces, hacemos la siguiente regla de proporcionalidad. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo podría comparar 3K con 57.
Sería la primera relación. Y luego podría establecer la siguiente comparación, que este valor 4K lo voy a comparar justamente con la incógnita, con lo que me están pidiendo, la distancia que hay de D a E. Por lo tanto, si yo comienzo a desarrollar la ecuación, quedaría de la siguiente manera. A ver, 3K por proporcionalidad va a ser igual a 57. 57 metros, obviamente. Por lo tanto, K va a ser igual a 57 entre 3. Y como consecuencia, entonces, voy a tener el valor de K. K igual sería 57 entre 3, eso es 19 grados. 19 metros, disculpa. Ya está. Y ahí está mi medida. Ya encontré el valor de K, que es lo que me va a permitir desarrollar la situación problemática. K igual 19 metros. ¿Ok? Por lo tanto, ahora llevándole a una igualdad, teniendo en cuenta que ahora tengo lo siguiente. Ya sé que esto vale 4K. 4K. Entonces, 4 veces K vale 19, 4 veces 19, eso va a ser igual a 4 por 9, 36 y 40, esto va a ser igual a 76 metros. Entonces ya podría haber encontrado el valor de la distancia que hay del punto D al punto E. ¿Qué quiere decir? La distancia que hay desde la base del faro hasta la distancia donde se encuentra ubicado el barco. Por lo tanto, para resolver esta situación problemática, he utilizado las reglas de proporcionalidad, he utilizado un triángulo notable que conocemos desde el cuarto y tercer grado de secundaria, que es el triángulo notable de 53 y 37 grados, con sus medidas, y hemos establecido una regla de comparación. Y con esa regla de comparación hemos llegado a la solución de este punto, que tiene que ver con razones trigonométricas. Muy bien, entonces ya podemos hacer lo siguiente y ya podremos responder las preguntas que vienen a continuación. Vamos a ver. ¿Qué datos se conocen? Vamos a comenzar a responder entonces. ¿Qué datos se conocen? Uno, se conoce la altura del faro. ¿Qué más se conoce? Se conoce, por ejemplo, el ángulo de depresión. El ángulo de depresión, o sea, el ángulo que se forma ya con la línea imaginaria que se ve de arriba hacia abajo con respecto a la horizontal, que en este caso es el nivel del mar, el ángulo de depresión. ¿Qué más conocemos? Conocemos la posición del barco. ¿Y por qué no decir el nivel del mar? El nivel del mar. Con esto ya tenemos toda esta información: la altura del faro, el ángulo de depresión, la posición del barco y el nivel del mar. ¿Qué figura se forma con los datos de la situación presentada? Se forma una figura geométrica llamada triángulo. ¿Ya? Triángulo. Y no es cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. ¿Ok? Es un triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados. También se conoce el valor proporcional de sus lados. ¿Qué significa eso? Como ya hemos dibujado en el caso anterior, ya tenemos un triángulo rectángulo con las siguientes características, ¿no?
Ya hemos dicho que esto vale, es un triángulo notable de 53 y 37. Y bueno, entonces acá tenemos que ubicar los datos. Esto va a ser 3K, esto va a ser 4K, la hipotenusa va a ser 5K. ¿Por qué? Porque aquí tendría que estar ubicado el ángulo de 37 grados. ¿Ya? Y aquí tendría que estar ubicado el ángulo de 53 grados. Y esta es la figura que se ha formado con la situación problemática del faro y la posición del barco. Y con esta figura nosotros vamos a poder resolver la situación problemática que estamos planteando. Ahí está. Entonces la 2 hace referencia a esta figura que estamos planteando al lado izquierdo, que se forma una figura geométrica llamada triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90. Aquí, si queremos abusar del lenguaje, tendría que ser así, ya, 90 grados. Ya está, 90 grados. Ahora, también es bueno conocer este triángulo porque nos va a dar el valor proporcional de los lados. ¿Qué quiere decir eso proporcional? Que el opuesto a 37 grados va a ser 3K. Es un valor proporcional que solamente se cumple en este triángulo. ¿Ya? El otro es que el opuesto a 53 grados es 4K. Esto también, pues repito, solamente se va a cumplir en un triángulo de 53-37. Y el opuesto al triángulo o al ángulo recto de 90 grados es la hipotenusa. Y eso va a tener un valor, como se indica acá, de 5K. Entonces, tenemos 5K, tenemos 3K y tenemos 4K. Tenemos entonces el triángulo notable, ya, el triángulo rectángulo notable de 53 y 37, donde los lados es 3K, 4K y 5K. ¿Qué nos piden averiguar en esta situación problemática? Bueno, en esta situación problemática lo que nos piden averiguar, ojo, es qué distancia hay desde la base del faro hasta el punto de ubicación donde se encuentra el barco. Ya, donde se encuentra anclado, supongo que debe estar anclado. ¿Qué significa anclado? Que debe estar fijo en esa posición porque hay un ancla que se ha tirado al fondo marino y eso lo tiene ahí en esa ubicación, ahí, ya, anclado, ¿no? Anclado significa fijo en ese lugar. Muy bien, con esto ya hemos respondido la pregunta 1, 2 y 3 justamente en función a la situación problemática que nos han planteado. Ahora, ¿qué estrategia usará para determinar la distancia del barco al faro? Ah, muy bien. ¿Qué estrategias? Vamos a usar la estrategia gráfica, ¿no? Hay que desarrollar una gráfica que represente a esta situación problemática. A esta situación problemática. Luego hay que hacer uso del triángulo rectángulo notable. ¿Pero de qué ángulo? El de 37 grados y 53 grados. Ya, esos dos. Entonces acá dice bien claro, resuelve y comenta con un compañero cómo lo hiciste. ¿Cuál es la relación de los lados del triángulo rectángulo de 90, 37 y 53? Y ya lo hemos puesto hace un momento y se puede volver a poner. No se vayan a olvidar. ¿Cuál es? Es este triangulito, ¿ya?, de 53 y 37 grados, donde esto va a ser 4K en esa posición, esto va a ser 3K en esa posición y esto va a ser 5K en esa posición, siempre y cuando aquí esté el de 53 grados. Ojo,
y aquí esté el de 37 grados. Ojo. Y aquí esté el de 90. Bueno, solamente en esa circunstancia podemos decir entonces que estamos hablando de este triángulo notable que nos va a servir para resolver la situación problemática. Bien, avanzamos por acá. ¿Cómo se da la relación lado-ángulo? Bueno, nuevamente nos piden, ¿no?, que hagamos la gráfica y bueno, lo representamos. Ya lo representamos. Como hemos mencionado, nuevamente, esto tendría que ser 3K, esto 4K y esto 5K. Pero siempre y cuando este ángulo sea 37 grados y este ángulo sea 53 grados. En esa posición. Y por aquí el ángulo de 90 grados. En esa posición. Entonces, ¿cómo se da la relación lado-ángulo? Podemos establecer lo siguiente, entonces. A ver. Opuesto a 37 grados sería 3K. Opuesto a 53 grados sería 5K. Y el opuesto a 90 grados sería igual a 5K. Entonces, esta sería la relación que se establece en función a la figura que estamos estudiando del triángulo notable rectángulo de 53 y 37. Muy bien, nos dice por acá, determina la gráfica que representa el planteamiento de la solución. Ah, muy bien. Bueno, entonces en este punto yo tendría que volver a la gráfica anterior, ¿ya? Y capturar el planteamiento que hicimos al inicio. Y el planteamiento que hicimos al inicio es este acá. ¿Ok? Este aquí. Y entonces esta figura que estamos observando aquí, esta figura que estamos observando ahí, lo tengo que llevar en ese escenario. ¿Para qué? Para que podamos entender nuevamente que acá tenemos el faro, acá tenemos el barco, y eso es lo que queremos como planteamiento. Esta es la figura que necesitamos tener en cuenta. Ahí está. Y esta figura, obviamente, lo que tenemos que plantear aquí. Ya, aquí. Exactamente aquí lo vamos a poner. No se van a olvidar esta figura donde se ha planteado y que está puesto al inicio, explicado al inicio, de 57 y de 57 metros y luego 53 y 37 grados, y planteo de esta manera, esta figura debe aparecer acá en la pregunta número 7, porque este es el planteamiento gráfico que hay para guiar la distancia desde el barco al faro. ¿Ya? Ahora dice, determina el valor numérico de X. El valor numérico de X ahora sería así. A ver, sería toda esta expresión de aquí. Toda esa expresión. Quiere decir que toda esta gráfica es lo que se tendría que mostrar como solución en la pregunta número 8 acá. ¿Ya? ¿Ok? En la pregunta número 8 debe aparecer esto. El planteamiento, el triángulo notable que se ha utilizado, cómo se encontró el valor de K y cómo luego se reemplaza y se obtiene el valor que se está solicitando. Entonces, esta gráfica, este procedimiento con toda la gráfica y sus valores deben de aparecer en la pregunta número 8. Muy bien, ahora nos dice, si aplica la relación de los triángulos notables considerando el triángulo de 90, 37 y 53, ¿cómo podría haber el problema?
Bueno, ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo podemos plantear para que quede claro. Nosotros ya conocemos el triángulo de ...57 y 33, con sus lados respectivos. Esto sería 3K, esto sería 4K, aquí sería 5K. Esto sería 37 grados, esto sería 53 grados. Entonces, en el caso del faro, como ya se ha visto en el caso anterior, efectivamente se tenía el faro, pues, ¿no? Ahí sobre la playa, ahí. Y se tenía un barco en ese punto. Digamos que el barquito era este. Ya está. Nos decían o nos indicaban que la altura era de 57 metros. Ya, 57 metros. Muy bien. Ahí está. Que la distancia de aquí era de, la distancia no, sino la altura era de 57 metros. Pero había que calcular esta distancia. Y esa distancia es X metros. Pero teníamos una línea guía, una línea imaginaria, que salía del punto más alto del faro hasta la posición del barco. Y tenemos una línea que es el nivel del mar. Ese ahí. Y aquí se formaba un ángulo. Y ese ángulo que se formaba era de 37 grados, ojo. 37 grados. Entonces, nosotros que hicimos como estrategia utilizar una proporcionalidad entre este lado que era dato y esta proporción. Y lo único que hicimos fue igualar. Y al igualar teníamos lo siguiente. Teníamos que 3K era igual a 57. Por lo tanto, K era igual a 57 entre 3 y eso me daba 19 metros. Y con ese valor simplemente ya nos tocaba reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? Aquí. ¿Y por qué aquí? De acuerdo al triángulo, de este triángulo, esto es 4K. Entonces, si ya sabemos que eso es 4K, ponemos aquí 4 veces K. Y eso era 4 por 19 y eso me daba 76 metros. Y de esa manera nosotros establecimos una regla de proporcionalidad y comparación para poder encontrar la solución a la situación problemática. Y ahí justamente la nueva es la validación de nuestros resultados. Finalmente, nosotros podemos decir como respuesta que la distancia entre la base del faro, y el barco es de 76 metros. ¿Ok? Ya está. Eso es. Muy bien. Entonces hemos llegado al final, hemos validado nuestra respuesta y ahora viene la parte que nos van indicando en la metacondición. Por ejemplo, ¿para qué es útil lo que aprendí? Es útil no solamente para un faro y un barco, es útil, por ejemplo, cuando se hacen construcciones altas, como torres, iglesias, o la parte más alta de una casa, y queremos establecer qué distancia hay desde la superficie hasta arriba.
Por ejemplo, si yo le pongo el siguiente reto, a ver, yo quiero saber cuál es la altura exacta que tiene la cruz que está sobre la iglesia de Huaycán, en el parque Huaycán, en la plaza de Huaycán. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo más simple sería pues agarrar y subir hasta la parte superior y tirar una cinta métrica, o sea, 1 metro, y medir. Pero eso involucra varias acciones, cierto nivel de riesgo y es dificultoso. Más fácil sería lo siguiente, ¿no? Más fácil sería que si yo tengo la parte más alta de la iglesia, que vamos a suponer que es esto de aquí, yo buscaría un punto de referencia. Vamos a suponer que sea este de aquí. Y buscaría una línea imaginaria. Esa línea imaginaria que va desde la superficie o la parte más alta de la cruz hasta la posición donde yo me encuentro. Y esto que voy a dibujar en la parte inferior sería el piso, o sea, donde estamos ahorita. ¿Qué hacer? Bueno, como la pregunta es cuál es la altura, ya, esta altura de la parte más alta de la iglesia, entonces yo tendría que ir pensando acá, altura. Sin tener que hacer grandes cosas, yo podría calcular la altura de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de cualquier edificación o estructura u objeto que hay, aplicando mis razones trigonométricas. Simplemente busco un ángulo conocido. Ya, vamos a suponer que usemos el ángulo de 60 grados, un ángulo conocido. 60 grados. Este es un ángulo conocido. Y luego ya podría determinar la distancia. Esta distancia. Ya. Esta distancia. Aplicando proporcionalidad de triángulos o aplicando las razones trigonométricas. Entonces, de esta manera, para mí, esto se convierte en útil, porque ya no tendría que estar haciendo grandes traslados de escaleras, ni cintas métricas, ni nada, solo utilizando una posición adecuada, un ángulo de elevación y una distancia prudencial comparado con un triángulo notable, y hago mis cálculos matemáticos y ya tendría la altura. Vuelvo a repetir, no solamente de la altura más alta de la iglesia, sino de cualquier estructura. Es útil porque tiene una aplicación práctica. ¿Qué conocimientos pude aplicar durante el desarrollo de esta situación? Bueno, ya no se van a olvidar triángulos notables y reglas de proporcionalidad. ¿Me fue difícil comprender el tema? No, porque me parece que es un tema común, solo que ahora llevado al mundo matemático y con cálculos de la matemática. ¿Qué acciones debo realizar para ser más eficiente en la resolución de problemas? Conocer todos los triángulos rectángulos notables y hacer operaciones matemáticas rápidas. Reflexiona sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué pasaría si el ángulo de depresión fuera de 60 grados? Muy bien. ¿Qué pasaría? Que ya no usaría el triángulo de 37 y 53, sino usaría el triángulo de 60 y 30. Y con eso igual hacemos una regla de comparación y lo solucionamos. ¿Podría determinar la longitud de la línea de mira? ¿Cómo? Te está diciendo qué distancia tiene esta línea. Es muy fácil. Si K vale 19 y esta línea que coincide con la hipotenusa del triángulo es 5K, yo tendría que multiplicar 5 por 19. Y 5 por 19, eso me da 95. Quiere decir que esta distancia desde la parte más alta del faro hasta la posición del barco sería de 95 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es 5K, según la comparación de la regla de proporcionalidad. K vale 19, 5K por 19 aquí sería 95 metros. Por lo tanto, sí podemos hacer ese cálculo. Muy bien. Ya cerramos este punto. Si no se tratara de un triángulo rectángulo, ¿podría determinar la distancia? Claro, ya tenemos que aplicar otras propiedades de triángulos, no necesariamente de un triángulo rectángulo, para poder hallar la distancia. De eso se encarga la matemática justamente. Muy bien, hasta aquí llegamos, jóvenes, en la explicación del desarrollo de esta práctica número 47
que es la última que vamos a realizar para este tercer bimestre. El día miércoles tenemos evaluación, el día viernes también y el sábado también. Son 3 evaluaciones que se van a comparar y se van a sumar con el envío de evidencias, su participación y su asistencia. Bien, acá paramos, estamos en comunicación en una próxima clase.